Bienvenidos al podcast ADN Transformador, el lugar para líderes, innovadores y emprendedores que quieren traer soluciones a los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad. Nuestra misión, movernos de la inercia e indiferencia hacia la esperanza y la acción. Cada semana traemos conversaciones inspiradoras y profundas de nuestro equipo y con agentes de cambio que nos comparten sus desafíos, reflexiones, herramientas y aprendizajes para poner en práctica en tu día a día. Queremos inspirarte a tomar acción, a liderar con propósito y a transformar tu propio ADN. Comencemos este viaje de inspiración y aprendizaje juntos. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo video y último video, es decir, video de cierre del año 2024 del podcast ADN Transformador. Estamos con Carolina Gómez, con Elsa María Nieto, coequiperas del ADN Transformador y del podcast. Este ha sido un año de muchas cosas, han pasado muchas cosas, pero en particular sentimos que ha generado crecimiento en términos del podcast y ha generado muchísimos aprendizajes, tanto para nosotros como para las personas que han escuchado los distintos episodios durante este año. Ya estamos por encima de los, creo que 120 episodios, si no estoy mal. Y nada, hemos tenido episodios de reflexión con herramientas, hemos tenido cerca de 22, 23 episodios aproximadamente con entrevistas, con invitados, con agentes de cambio y agentes de transformación que son un ejemplo y son un referente para nosotros y esperamos que para todas las personas que han escuchado estos episodios. Y estos episodios se han enfocado en tres grandes pilares: un pilar de liderazgo transformador y gestión de cambio, un pilar de bienestar y equilibrio personal y profesional, y un pilar que tiene que ver con todas nuestras narrativas y estrategias para el futuro. Entonces, hoy queremos compartirles una pequeña conversación de reflexión, una conversación de aprendizaje acerca de lo que han sido estos tres pilares y de lo que sucedió a lo largo de este año para nosotros como podcast del ADN Transformador. Entonces, eh, pues nada, Caro, bienvenida, Elsa, bienvenida, y Elsita, si quieres arrancar con nuestro primer pilar de liderazgo transformador y gestión del cambio. Hola a todos, qué rico tenerlos en este episodio de cierre del 2024. Como dice Andrés, hemos estado revisando nuestro año, todo lo que hemos venido conversando en el podcast y encontramos que el liderazgo transformador y la gestión del cambio ha sido uno de los pilares que hemos venido trayendo y de los cuales hemos venido conversando. Lo hemos hecho desde diferentes lugares, como desde el lugar de la facilitación, de las herramientas, de las prácticas. Si ustedes van al episodio 108 en la entrevista con Andrés y Juan Felipe Willes, van a ver herramientas prácticas para acompañar equipos en procesos de cambio organizacional desde la facilitación y desde el coaching. También hemos conversado desde la cara emocional de la gestión del cambio y cómo para pasar por estas curvas de cambio y estas emocionalidades que aparecen en el camino cuando estamos transformándonos y cambiando tanto a nivel individual como a nivel de equipo, necesitamos transitar por diferentes emociones y conectarnos con nuestro liderazgo personal para ir al liderazgo organizacional. En el episodio 112 pueden encontrar algunas de estas conversaciones en el episodio de Ponle la cara al cambio. También hemos traído modelos. Entonces, María del Rosario Montejo vino a conversar en un live con Andrés y nos trajo toda la profundización de la teoría de la U, de este modelo que muestra cómo liderar sistemas desde la conciencia y desde la transición a través de la U para enfrentar desafíos globales y traer miradas de una manera diferente, renovada, con un método y un proceso claro y estructurado. Entonces, hemos conversado desde diferentes sitios y ojalá ustedes puedan como revisarlo, saber que está ahí y que si en cualquier momento tienen un episodio de transformación, lo cual es altamente probable, organizacional o personal, puedan encontrar modelos, herramientas y sistemas
para transitar el cambio emocionalmente y también el cambio desde la perspectiva de adaptación y técnica. Entonces, aquí hay herramientas para diseñar un futuro, para cambiar, para liderar con empatía y pueden encontrarlas en los episodios de este año. Esos son solo 3 ejemplos, pero seguramente si escuchan un poco más, pues podrán encontrar diferentes perspectivas. Bueno, Caro nos trae el siguiente, no, perdón, Andrés. Sí, pero antes de eso, sabes que yo quisiera como que le diéramos una miradita a por qué nos parece importante como resaltar este pilar del liderazgo y de la gestión del cambio. Nosotros hemos estado siempre como tratando eh, de entender de la mejor manera posible qué es lo que significa esto de la transformación. Incluso nosotros utilizamos una palabra que para la mayoría de la gente es un poco eh, inusual. No diría rara porque quizás no es rara, pero sí es un poco inusual. Usualmente se habla más de cambio que de transformación. Y nosotros aquí hemos hablado de liderazgo transformador y hemos hablado también incluso de gestión del cambio, que es como quisimos resumir y resaltar este pilar particular. Y un poco la pregunta que quisiera que nos hiciéramos acá es, ¿para qué? ¿Para qué hablar de esto en el contexto de la transformación y en el contexto del ser agente de transformación? Eh, No sé si quieren comentar, Caro, tú, Elsa. Yo pues tengo ideas, pero me gustaría como escucharlas a ustedes primero. Y creo que lo primero que me aparece fue como eso que dije, así como pasando por encima, y es que seguramente nos vamos a enfrentar a un cambio y es como la necesidad de transformarnos permanentemente en este entorno en el que estamos viviendo y en el que se mueven también las organizaciones. Yo creo que estamos viviendo cambios grandes en diferentes sistemas a nivel personal, individual, grupal, familiar, organizacional, y el poder tener una manera de transitar estos cambios con mayor liviandad, asertividad, maneras de acompañar a los equipos es relevante para todos y es un tema que se siente como la necesidad en el mundo actual. Yo creo que desde ahí el poder abrir la conversación y también sentir que no somos los únicos que nos sentimos alborotados por los cambios que nos ocurren alrededor, abre ya un espacio para quienes están en nuestra audiencia viviendo y atravesando cambios o transformaciones como dices tú en esta palabra que usamos más desde como la continuidad del cambio y la construcción sobre lo que ya está sin deshacer lo que estamos transformando. Mm. Carito, no sé tú qué quieres ahí que te vi lista para abrir el micrófono. Lista, lista, bueno, gracias. Yo creo que además de que o sea, hay algo curioso entre lo que va pasando en los episodios del podcast y lo que nos va pasando a nosotros en el área ya de consultoría y acompañar equipos. Y siento que están muy relacionadas porque hemos estado trabajando mucho con organizaciones y con equipos que están en momentos de cambio. Entonces también el podcast va reflejando un poco los caminos que nosotros como consultora vamos generando y vamos acompañando a otros. Y parte de lo que hemos ido viendo también en este año es muchas personas llegan a esos roles de liderazgo sin tener las herramientas o la formación para liderar a otros. Eh, y por eso creo que salen tantos episodios también, es una de nuestras temáticas como de esos pilares que se van viendo, es porque las personas necesitan herramientas para facilitar, para acompañar a otros, para hacerse cargo, para poder vivir los momentos de transición, para poder inspirar a otros a diseñar ese futuro. Entonces, eso es una de las temáticas que siempre va mucho ahí, tiene que ver con el tema del liderazgo, de cómo generamos unos líderes y somos líderes desde otro lugar que no es el de el antiguo impositivo y desde el poder, sino un liderazgo más desde
construir, co-construir, codiseñar con otros, tener en cuenta no solo la parte de los resultados, que son súper importantes, pero también tener, como lo decía Elsa, la parte emocional, qué es lo que nos está pasando, qué es lo que necesitan. Eh, y creo que eso también lo va a relacionar mucho con el segundo pilar que vimos, pero es cómo damos herramientas a las personas, a los líderes, a los emprendedores, para que puedan llegar a esos resultados de una manera sin quemarse o sin abrumarse en el proceso, sino realmente poder lograr el cambio, porque si lideramos también desde ese lugar de querer transformar algo, no solo lograr el objetivo de alguien más, sino tener un impacto alrededor nuestro, eh, realmente vamos a estar en un mundo mejor. Entonces, creo que es un reflejo de lo que hemos vivido también en el área organizacional. Mm. Sí, y hemos sido como deliberados en enfocarnos en el tema de consultoría, en el tema de equipos, organizaciones y líderes que están experimentando, que están viviendo o que están a punto de vivir momentos de transición importantes en las organizaciones, ¿no? Momentos como eh, transición, digamos, generacional en el liderazgo, legado quizás de los dueños a una, de los dueños de una compañía, por ejemplo, a un equipo de gerencia que entra a asumir las riendas, digamos, de la dirección de una compañía, la compra y venta de compañías, o la compra y venta de acciones en las compañías y cómo eso altera la dinámica de las juntas directivas, de los equipos directivos, etcétera. Las personas que están asumiendo nuevos desafíos como líderes, de pasar de un nivel de liderazgo, pues, por ejemplo, quizás de gerencia a un nivel ya más de nivel ejecutivo, de miembros del equipo realmente directivo de una compañía, etcétera. Son momentos de transición importantes y, y nosotros, yo creo que una de las cosas que fue muy, muy interesante este año es que arrancamos con uno de nuestros aliados, que es Juanfe Willes y Proyecto Raíces. Arrancamos a trabajar en el tema de liderazgo y facilitación y la diferencia que puede hacer una persona cuando trabaja con un equipo, eh, cuando quiere realmente lograr que ese equipo alcance niveles de efectividad muy altos y de desempeño muy altos. Entonces, ese tema de la facilitación metido dentro del tema del liderazgo creo que fue bien interesante. Y la diferencia que para mí es como la primordial entre cambio y transformación, y es el ser deliberados. Por eso el episodio que habla de ponle la cara al cambio, ¿no? Y es como hay veces le quitamos, ¿no? Como que miramos para el otro lado, como que, porque el cambio de todas formas se da automáticamente, pero la transformación implica ser deliberados en hacia dónde queremos ir, en cómo queremos abordar. Y ahí hay una responsabilidad de liderazgo enorme. Entonces, sí, creo que estos 3 episodios son un muy buen reflejo de lo que queríamos mostrar, además trayendo pues las estructuras y los modelos, como es el ejemplo del episodio con María del Rosario. Bueno, me meto entonces en el segundo pilar que es el de bienestar y equilibrio personal y profesional, o el equilibrio o el balance de vida-trabajo. Em, y voy a arrancar hablando de este tema, quizás como reconociendo que este tema fue el que para nosotros de alguna manera nos sostuvo durante el 2020 y 2021 con el tema de la pandemia, con el tema del COVID. Y es que nos dimos cuenta muy rápidamente que, digo rápidamente porque creo que algunas otras personas de pronto no lo vieron a la misma velocidad, pero nos dimos cuenta de que para las organizaciones, para los equipos, incluso para a nivel individual de las personas, de las familias, había un tema de balance vida-trabajo que estaba siendo muy difícil de sortear y que es un tema que a que nos podíamos aproximar con una mirada generativa, con una mirada de poner al ser humano en el centro, eh, y buscar que, que, que las personas encontraran una manera de integrar.
y de lograr ese balance de vida y trabajo. Y eso sigue siendo relevante, sigo siendo relevante en los años que vinieron después del 2022, es decir, 2023, 2024, y seguramente va a ser aún más relevante en los años por venir. En las conversaciones que hemos tenido a finales de este año, nos hemos encontrado con personas y con ejemplos de personas en distintas organizaciones que han llegado al punto de lo que se llama hoy en día el burnout. Personas muy exhaustas con temas de ansiedad, etcétera, y que es un lugar en donde es muy relevante trabajar para poder realmente generar transformación tanto en el individuo como transformación hacia afuera. Entonces, aquí estábamos hablando de temas de cómo, por ejemplo, establecer límites saludables, cómo poder reconectar con el propósito personal y cómo fomentar la felicidad como un eje del desempeño efectivo. Y en eso tuvimos, vamos a resaltar solamente tres conversaciones de las muchas que tuvimos este año. Nuevamente, tenemos un episodio semanal y estamos llegando más allá del episodio 120. Y en uno de esos, en el 117, hablamos con José Miguel Caro y hablamos de el ADN de la felicidad, de cómo el bienestar personal y organizacional está impactando los resultados y cómo es que eso genera o no sostenibilidad. Por otro lado, tuvimos un episodio en donde hablamos de poner límites, de la importancia de poner límites y cómo poner límites nos permite liberar capacidad y liberar una cantidad de potencial. Entonces, la habilidad fundamental que como seres humanos necesitamos tener de poder decir que no. Y el otro episodio que queremos resaltar es el de la subida al balcón, lo que significa subirse al balcón para poder tener una mirada desde afuera. Es hacer un zoom out y decir, ok, ¿qué pasa cuando soy capaz de mirar desde afuera lo que está pasando sin sentirme atrapado por la vorágine de lo que está sucediendo? Entonces, tres episodios muy importantes para este tema que tiene todo que ver con lo que estamos experimentando los seres humanos y es una demanda por nuestra atención altísima que hace que nos cueste trabajo realmente enfocarnos en la felicidad y adicionalmente en encontrar ese balance vida-trabajo. Yo, Comentarios, Caro. sí, yo quiero comentar que parte de lo que, un elemento como común también que se vio, sobre todo en las entrevistas que tuvimos, tú nombraste que tuvimos más de 20 entrevistas, 22 entrevistas, para ese balance, el estar claros en qué queremos, como para dónde vamos, qué es lo que es eso que nos moviliza. Es importante porque si tenemos claro eso que queremos cuidar, eso que nos importa, para dónde vamos y no simplemente como maquinitas, eh, nos hace enfocarnos para en dónde, o sea, es más fácil poner un límite, decir que no, ponerle la cara a las situaciones, eh, tomar perspectiva, todo es más fácil si sabemos y tenemos claridad de qué es lo que nos importa y qué es lo que estamos cuidando. Que nosotros, pues algunos que nos han escuchado le llamamos el care, y es qué es eso que cuidamos y desde ahí es más fácil saber que no, acá no me voy, este es un límite, esto me hace daño, esto entra en desbalance. Y eso lo vi mucho en las entrevistas que hicimos. Casi todas las personas que entrevistábamos tenían esa claridad. No es que sea fácil llegar a esa claridad, pero llegaban a esa claridad y desde ese lugar encontrar los caminos, hacer las prácticas, porque las prácticas tampoco son muy difíciles. Entonces, al escuchar los episodios, las prácticas es estar centrados, las prácticas es saber qué quiero, es tener espacios para escucharme. Y eso fue para mí bastante importante porque a veces nos vamos por muchos caminos y por eso es que procrastinamos, porque no tenemos muy claro qué es lo que nos importa. Chévere. Eso que traes como de explorar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero y cómo definirlo para poder mantenerlo en equilibrio? Em, y otra cosa que me aparece como recapitulando un poco sobre el tema es que no solo son dos cosas, ¿no? No es solo el equilibrio entre la vida y trabajo, eso le poníamos como esas dos palabras para simplificarlo, pero es el equilibrio entre muchas dimensiones de vida que tenemos cada uno.
entre la dimensión personal, la dimensión profesional, la familiar, la espiritual, y cómo dices, Caro, el ir buscando qué quiero en cada una, y explorando con qué estaría satisfecho y qué es lo que busco, me permite como poder encontrar el nuevo equilibrio, y cómo el equilibrio se mueve y es distinto para todas las personas que entrevistamos y para todas las personas en general. Entonces, es como esa invitación a mirar mi propio equilibrio, ¿no? A cómo se vería mi propio equilibrio y cómo se va moviendo, cómo el equilibrio es dinámico y no es estático, en todos los momentos de la vida. Buenísimo, creo que con eso entonces pasamos a la tercera. Y Adelante. la tercera, el tercer elemento en común que vimos en este año de episodios fue el de revisar las narrativas y las estrategias que queremos para lograr el futuro que queremos. Em, y aquí es importante ver las historias que nos contamos y cómo nos las contamos, y eso tiene mucho que ver em, con cómo vivimos las situaciones. Las situaciones van a ser las que son, pero la historia que contamos alrededor de ellas pueden cambiar lo que sucede. Entonces, y pueden cambiar también los resultados que obtenemos, y pueden cambiar también la forma en que podemos inspirar o alejar a otros para que sean parte de nuestro equipo, de nuestros grupos. Entonces, hacer conciencia en esas narrativas que tenemos, pues son las que realmente pueden ayudarnos a transformar. Entonces vamos viendo como distintos elementos, el tener claridad de lo que quiero, de lo que me importa, y después la narrativa que lo une para poder inspirar a otros y llevar al tema. Entonces vimos también herramientas, vimos historias inspiradoras, vimos cómo gestionar las emociones, y también trayendo algunos de los capítulos que vimos estaba, por ejemplo, el episodio 116, que era del contrato de Ulises, y era cómo evitamos o cómo sabemos cuáles son esos distractores que tenemos que nos pueden llevar a otro lugar, y cómo nos comprometemos a realmente superar esos obstáculos que normalmente nos ponemos algunos nosotros mismos y poder alcanzar las metas. Y también vimos uno que era de activar el poder transformador, que es el episodio 105, que además de este hicimos todo un programa acompañando a personas, que era en encontrar las tres acciones para liberar ese poder transformador, para poder conectar con lo que realmente nos interesa, poderlo definir, detallar, poner en un objetivo más claro y después ir a la acción, para no quedarnos solamente en el pensamiento. Y otro que también y que nos afecta mucho en las organizaciones, que fue en el episodio 107, el de dominar el tiempo. Y es hacer ese análisis entre que lo que es importante y lo que es urgente, y lo que realmente me puedo ocupar y lo que no. Y tiene un poco que ver con el que decía Andrés antes, de poner límites. Porque cuando sé que es importante y que es urgente, puedo realmente llegar a poner un límite, eh, y cuidar eso que me importa. Entonces, lo que vemos es que tuvimos durante un año muchas prácticas, tuvimos mucha información y mucha inspiración de personas que hacen prácticas muy sencillas que a veces se nos olvidan. Entonces, ¿cómo cambiamos esa narrativa que tenemos para poder lograr el futuro y no quedarnos en esas narrativas como tóxicas que no nos llevan a ningún lugar? Eh, me surge como una frase ahí oyéndote, Caro, y es como cuál es la historia que nos queremos contar, ¿no? Y la que le queremos contar al mundo. Eh, y tal vez es una frase que cierra este año, ¿no? ¿Cuáles son las historias que quisimos contar y que queremos seguir contando desde el podcast del ADN Transformador? eh, y cómo también invitarlos a traer sus historias. Ojalá el año entrante tengamos nuevos entrevistados, nuevos lives, y nos vamos también un poco como en la forma este año, incluyendo los videos y el live desde los Instagram. Entonces, bueno, como invitar a nuevas historias para el 2025 en el podcast. Sí, yo le sumaría un poquito a esa pregunta que tocabas de hacer ahí, Elsa, es ¿qué transformación es la que quieres para el 2025?
Y nuevamente, no es solamente cambio, no es que, qué es lo que va a pasar automáticamente, qué quisieras que sucediera para ti, para tu familia, para tu comunidad, para el mundo. Y entonces, ¿qué historia necesitas contarte? ¿Qué narrativa necesitas construir? ¿A qué conversación invitar o necesitas invitar para que, o necesitas suceder o de la que necesitas hacer parte para poder construir ese 2025 que tú quisieras? Y yo creo que esa es como parte de la pregunta y esperamos que todos, no solamente los episodios que citamos hoy, que son solamente algunos, ahí alcanzamos a mencionar solamente 9 de los como 48 episodios que sacamos este año, pero de los más de 120 episodios que ya llevábamos hasta el momento y que creemos que en cualquier momento puede servir que ustedes vuelvan, los visiten, los miren y, y saquen, no solamente saquen ustedes, saquemos entre todos perlas y regalitos para seguir caminando en este viaje de transformación que significa construir ese mundo que nosotros queremos. Entonces, Elcita y Carolina, ¿algo más que ustedes quieran decir antes de que cerremos este episodio de hoy? Feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos nuestros oyentes y personas que nos ven también. Y yo quisiera como llevarlos así, como dicen, ¿es qué transformación queremos para el próximo año? Es poner en práctica lo que aprendimos conectar con eso que nos importa, tener prácticas. Nosotros queremos generar 1 millón de agentes de transformación y creo que ser agente de transformación es cualquier persona que quiere generar un cambio, así sea pequeño, en el mundo para que sea un mundo mejor. Y creo que haciéndolo todos, imagínense el cambio que lograríamos en el mundo. Entonces, conecten con eso que los mueve, con eso que les da energía y prepara tu 2025. Pueden tener la seguridad y la certeza que el próximo año seguiremos ofreciendo estos episodios, inspirándolos, dando herramientas, trayendo personas que están movilizando el mundo de alguna manera en algún espacio. Entonces los invito a ir a nuestra página web www.adn.com, transformador.com, para que vayan, ahí están los episodios, ahí todas las semanas se encuentran el último episodio para que lo escuchen. Estamos en podcast, en Spotify, en YouTube y pueden escucharlo, verlo. Eh, Dense ese regalo semanal de escuchar de 15 minutos a 1 hora estos episodios del ADN Transformador. Bueno, con eso entonces cerramos este episodio. Es un episodio también de agradecimiento por lo que han sido pues estas semanas del año 2024. Agradecimiento a todas las personas que aceptaron la invitación a venir a conversar en el ADN Transformador, incluyendo a Caro, a Elsa, yo que también estuve ahí en algunos episodios, todos los invitados, pero sobre todo agradecerte a ti como persona que escuchas y que ves el ADN Transformador, el podcast, y que entonces con eso nos sigas acompañando el próximo año y sigamos construyendo ese mundo más hermoso que nuestros corazones saben es posible. Chao, chao. Nos vemos. Y así llegamos al final de otro episodio del podcast ADN Transformador. Si llegaste hasta aquí es porque tienes un compromiso con un mejor futuro para todos, uno más significativo, valioso y satisfactorio. Recuerda, la transformación empieza desde adentro y tú tienes el poder de hacer la diferencia. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu camino para transformar tu propia realidad. Suscríbete al podcast y síguenos en nuestras redes sociales como ADN Transformador para no perderte ningún episodio. Déjanos una reseña y comparte este episodio con aquellos que también quieren transformar su ADN. Hasta la próxima.